El patrón de herencia que sigue esta condición es este que estamos describiendo acá. Es un carácter ligado al X. Entiendo que independientemente de la heterocromatinización, cuando queden activos, como eso se produce al azar, algunos cromosomas X con este alelo defectuoso van a quedar activos. Y si ese alelo se expresa, afecta de alguna manera la visión de los colores. Eso es lo que yo entiendo, pero como te digo, desconozco el mecanismo detallado de cómo opera. Ah, bueno. En términos de la heterocromatinización, todas las hembras de mamífero tenemos heterocromatinizado un cromosoma X y eso ocurre al azar. Así que puede haber en el heterocigota líneas celulares que tengan este cromosoma anulado y este cromosoma activo y al revés. Ah, bueno. Genial, profe. Gracias. Y puedo intervenir, Lore. Sí, Pi. Recuerden, chicos, que no en todas las células se expresan todos los genes, ¿sí? Entonces, en algunas No, no se te escucha, Betty. ¿no se escucha? No, no te escucho. Yo por lo menos no te escuché. Bueno, Profe, Sí. tengo una duda. ¿Qué pasa si la madre tiene un alelo con ceguera y otro alelo normal y el padre eh, tiene, digamos, la ceguera? Ya Y que la heterocromatización es aleatoria, pero ¿qué sucede en ese caso? O sea, en que el padre ese, y la madre tengan... que los dos tengan ceguera sería este padre por este, ¿sí? Sí, Esta madre va a producir dos tipos de gametas, las gametas que lleven el alelo normal y las gametas que lleven este alelo que da ceguera. Este padre produce estas gametas, las que llevan el cromosoma X, con el alelo que produce ceguera y las gametas que llevan el cromosoma Y. Entonces, cuando estas gametas, vamos a empezar por las Y. Cuando esta gameta que lleva el cromosoma Y se una con la gameta que lleva el cromosoma normal de la madre, me va a dar origen a un individuo sano, sin ceguera a los colores. Cuando esta gameta se una con la gameta que lleva el alelo que produce ceguera, me va a dar origen a un individuo igual que este, con ceguera a los colores. Cuando esta gameta con el alelo recesivo del padre se una con la gameta normal de la madre, me va a dar origen a una hija heterocigota, como esta que tenemos acá, portadora del alelo que produce ceguera, pero con visión normal. ¿Sí? Y cuando esta gameta que lleva el alelo que produce ceguera se una con este cromosoma, la gameta que lleve este cromosoma de la madre, me va a dar origen a una hembra con esta condición. Entonces, si la madre es portadora del alelo que produce ceguera y el padre también lo es, voy a tener ahí como un abanico de segregación bastante amplio. Voy a tener hijas heterocigotas, o sea, portadoras, pero con visión normal. Voy a tener hijas homocigotas recesivas con ceguera a los colores. Voy a tener hijos con visión normal e hijos con ceguera a los colores. Estos cruzamientos que me están planteando, estaría bueno que ustedes los vayan ejercitando por escrito, que planteen ustedes los cruzamientos, tipo como hemos planteado acá, con todas las posibilidades que se les ocurran y vayan viendo qué gameta formarían cada uno de esos padres y qué descendencia originan dependiendo de qué gameta se junte con cuál. Eso sería un ejercicio
bastante completo que pueden hacer para entrenar para el parcial. ¿Respondí tu pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe. La única duda que me quedó fue que si suponte que justo toque el alelo portador de ceguera de la hembra y el Sí, alelo portador de ceguera del padre, o sea que va a sí, tener los dos alelos con sí, ceguera, como sí. sería ahí ¿Cómo justo donde está sería marcando este? usted. Sí, Claro, ahí. sí. Entonces, Bien, esta sería una mujer con ceguera a los colores, que entiendo que esta ceguera les impide distinguir los tonos de verde y los tonos de rojo, claro, ¿sí? Pero de ahí en más no afecta nada más. A eso se claro, y refiere con ceguera a los colores. bien, bien, profe, gracias. Y a ver si entendí lo que la profe quería decir recién que se nos cortaba, es que los genes se van a estar expresando en algunas líneas unos genes, en otras líneas otros genes, y siempre que yo tenga el dominante tapa al recesivo. Entonces, el fenotipo va a terminar siendo el fenotipo dominante. Creo que ahí apuntaba lo que quería decir Betty. Eh, ahí ibas, Betty. Una señal. Dice que sí, la profe. Sí, Bárbara. Qué accidentado que está esto. Señales de humo acá. Bueno, a ver qué sigue. Bueno, esto que explicamos hasta acá corresponde al patrón de herencia de los genes que están ligados al sexo. Eso es, de los genes que se ubican en los cromosomas sexuales. Hablamos más que todo de los cromosomas ligados de los genes ligados al cromosoma X. ¿Sí? Los genes que se ubican en la región diferencial del X y que dependiendo de cuál sea el padre que aporta el dominante o el recesivo, impacta sobre la descendencia. Ahora, también tenemos genes que pueden estar influenciados por el sexo y limitados a un sexo. Los genes que están influenciados por el sexo son genes autosómicos. Eso quiere decir que todos tenemos un par de homólogos y en ese par de homólogos hay dos alelos que pueden ser iguales o diferentes, pero están igualmente representados en los dos sexos. Solo que se expresan de manera diferente en un sexo que en el otro. Ahí les mencionamos dos ejemplos. La presencia de cuerno en las ovejas es un carácter influenciado por el sexo. Los machos tienen cuernos, las hembras no. La calvicie en humanos. De estos ejemplos tienen en la guía, en el capítulo de la guía que les dejamos también subidos al aula, tienen una tablita con los ejemplos más desarrollados, bien descritos. Si no recuerdo mal, la calvicie está determinada por un alelo recesivo. En los machos, el heterocigota y el homocigota recesivo, creo que les estoy diciendo bien, si no ya controlamos, van a ser calvos. La hembra solo va a ser calva si genotípicamente es homocigota recesivo para esos alelos. Entonces, la expresión del fenotipo, presencia de cuernos o calvicie, depende del sexo del individuo. Eso es un gen influenciado por el sexo. Y un gen limitado a un sexo también es un carácter autosómico. Eso quiere decir que tanto machos como hembras tienen información para ese carácter, solo que
se expresa solamente en uno de los sexos. Como ejemplos mencionamos la producción de leche o la postura de huevos. Son las hembras de mamífero, las hembras de las aves, las que producen leche o ponen huevos. Pero esa información, los genes que están involucrados en la determinación de esos caracteres, está tanto en machos como en hembras. Solo que en hembras se expresa y en los machos no. Y hasta ahí llegamos con la presentación de herencia ligada al sexo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Hola, Lore. ¿Me escuchás? Te escucho, hoy te escucho. Profe, una pregunta. Sí. ¿Sí? Hoy, no escucho. Hola. Hola, hola. Sí, no escuché la pregunta. ¿Querés escribirla en el chat a la pregunta? Así te leemos. Sí. ¿Alguien? No se escucha, ¿no? ¿Cómo, Betty? No se escucha la pregunta. No, no la escuché. A ver, van a subir la clase anterior. La mandamos ayer, sí, así que ya deben estar procesándola y ya la van a subir. Profe, Sí, una consulta, hemicigota, sí, los machos, que sí. cuando tienen carácter ligado al sexo, los machos son hemicigotas. Cuando hablamos del sistema XX, XY, los machos son hemicigotas. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia con heterocigota? A ver, vamos a ir por... Que le falta un pedazo de cromosoma. No le falta un pedazo. A ver, el heterocigota tiene los dos cromosomas, ¿sí? Sí. Pero en un cromosoma tiene el alelo dominante y en el otro tiene el alelo recesivo. En el caso de los caracteres que están en los cromosomas sexuales, las hembras XX y los machos ZZ son los únicos que van a tener dos alelos del gen, sean iguales o distintos. Entonces, ellos van a ser homocigotas, dominante recesivo o heterocigota. Los machos XX o las hembras ZW tienen un solo cromosoma Z, un solo cromosoma X. Y el alelo que se va a expresar es el que le tocó en suerte. Entonces, por eso es hemicigota, porque tiene la mitad de los cromosomas X comparado con la hembra, la mitad de los cromosomas Z comparado con el macho. Por eso es hemicigota para esos caracteres. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O sea, profe, no es en el macho, depende qué especie es. Porque si es un mamífero, va a ser en los machos, y si es, por ejemplo, en las aves va a ser en la hembra. Exacto, tienen que fijarse con qué especie están trabajando. Si vamos a trabajar con pollos, el ZZ es macho y es el homogamético, el ZW es la hembra y va a ser la hembra la que sea heterogamética y hemicigótica para el carácter que estemos tomando. O sea que eso tienen que prestar atención con qué individuo están trabajando y qué sistema le corresponde a cada uno. Está claro, profe, gracias. Profe. Sí. Profe, usted estaba explicando que
en los cromosomas homólogos, en el caso de los cromosomas sexuales, existe una región que es homóloga y que el resto es una zona diferencial. Yo no sé si eso, o sea, no me quedó claro si eso es así tanto para homocigotos como para heterocigotos. A ver, vuelvo a la filmina donde teníamos eso para ver si lo podemos explicar acá. Vuelvo a presentar. Me dicen por favor si se ve. ¿Están Sí, viendo? profesor. Perfecto. Vamos de nuevo a este, lo vamos a acelerar. Este es el problema de ponerle movimiento. Bueno, volvemos a los cromosomas X e Y. Estos dos cromosomas son diferentes, o sea, son el par de cromosomas sexuales, ¿sí? Cuando yo armo un cariotipo, los voy a identificar como el par sexual, aunque sean de distinta forma. Yo sé que los machos en los mamíferos tienen X e Y si es una hembra de ave, tendrá un Z y un W. La explicación es válida para las dos situaciones. Entonces, si yo tengo, me voy a la siguiente, a ver, acá. Si yo tengo una hembra de mamífero o un macho de ave, en donde sus dos cromosomas sexuales son iguales, estos dos cromosomas son X, XX, XX, XX. Estos dos cromosomas X son un par de cromosomas verdaderamente homólogos, ¿sí? La información que está acá es exactamente la misma que está acá, la información que está acá es la misma que está acá. Entonces, la meiosis de estos individuos no tendría ningún problema. Cuando este par se alinea en el plano ecuatorial, cada uno de estos cromosomas migrará después, durante la anafase, a un polo diferente. El problema lo van a tener estos individuos. ¿Por qué? Porque este cromosoma tiene información que es diferente a la que está acá, y este igual tiene información que no se repite acá. ¿Qué pasaría con la meiosis de los individuos que tienen esta constitución que le tocó en suerte este par de cromosomas si no hubiera una región donde estos cromosomas se reconocen? Si no se reconocen, no pueden acomodarse como par en el plano ecuatorial y entonces no podrían dividirse, no podrían separarse durante la anafase a diferentes polos de la célula. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos cromosomas que llevan diferente información en sus regiones diferenciales tienen una región donde no hay genes, tienen una región donde son parcialmente homólogos, donde se reconocen como par para unirse durante la meiosis, acomodarse en el plano ecuatorial como par y después poder segregar a cada polo de la célula durante la anafase. Si esta región no estuviera, estos cromosomas no migrarían de manera balanceada, no habría forma de que vaya uno a un polo y otro al otro. Entonces, se vería afectada la meiosis. Fíjense que estamos repasando nuevamente temas que vimos en la primera clase. Sí, profe, yo le iba a preguntar si eso podría causar una mutación, un aneuploidismo. Sí, los errores en la separación pueden causar aneuploidías. De hecho, hay aneuploidías asociadas a los cromosomas sexuales. Hay individuos que a veces reciben dos copias del cromosoma X o a veces reciben una sola copia. Todos los cromosomas pueden verse afectados por algún tipo de aneuploidía, ¿sí? Pero no es lo más frecuente.
Lo más frecuente es que los cromosomas homólogos se reconozcan, se apareen, se acomoden en el plano ecuatorial de la célula y se separen de manera balanceada hacia los polos, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Las mutaciones son situaciones excepcionales. Pueden ocurrir inclusive con un par de cromosomas autosómicos. No es que haya más aneuploidías de cromosomas sexuales que de otro tipo de cromosomas, ¿sí? Entonces, esa región de homología parcial es importante para que durante la meiosis cada gameta reciba un cromosoma sexual. Si yo tengo 2 cromosomas X, no hay problema, los X son homólogos entre ellos y se van a separar, se van a reconocer primero y se van a separar sin problemas. Pero si yo tengo un cromosoma X y un cromosoma Y, si no tuvieran esta región donde se reconocen y emparejan, sería imposible que un macho generara gametas balanceadas. No habría una meiosis normal para un macho. O para una hembra de aves, si estuviéramos hablando del Z y el W. ¿Se entiende? ¿Respondí Sí, tu pregunta? excelente. Gracias. Perfecto. No sé, ¿alguien más? No te escucho, Betty. ¿Cómo? Escribime, ahora te leo. Chicos, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta que quieran hacer ahora? Vayan resolviendo los ejercicios de los capítulos que les vamos dejando. No hace falta que los resuelvan a todos, pero vayan haciendo ejercicios de todos los temas que les vamos dejando. De la clase de hoy, si tienen un tiempito, sería bueno que vieran los videitos que están puestos como recurso, que a lo mejor también les ayuda a cerrar algunas de las ideas que hemos estado charlando. Y bueno, hasta lo que vimos hoy, hasta herencia ligada al sexo, es lo que va a entrar en el parcial el viernes. Así que, bueno, son los temas en los que tienen que concentrar el repaso para el viernes. La clase de mañana, que la va a dar Betty, ya entra para el segundo parcial. Chao, profe, gracias. Nos vemos, hasta mañana. Chao. ¿Querés suspender la grabación, Betty? Sí. Hasta esta tarde hay clase de consulta a las 3, profe. Sí, hay clase de consulta. Hasta esta